Pues muy buenas tardes para todos. Este segundo encuentro, lastimosamente, no se hizo sincrónico teniendo en cuenta los 50 años que cumple nuestra Universidad Manuela Beltrán. Sin embargo, acorde a las instrucciones institucionales, estamos realizando una grabación para que ustedes puedan consultar todo el contenido de la clase correspondiente. Entonces, para que porfa lo tengan presente. Entonces, voy a compartir pantalla, vamos a socializar algunos aspectos acorde a las actividades que estaban pendientes. Entonces, listo. En la clase anterior hablamos un poco de las reglas de juego, hablamos un poco, una breve introducción a lo que son los residuos y hablamos de cuánto nos afecta el plástico. Entonces, el plástico realmente es una problemática que tenemos por el manejo inadecuado que le damos. Pues vamos a ver este corto video. Aquí podemos ver cómo nuestra fauna se confunde con el plástico.
Bueno, este video realmente lo que nos permite identificar, chicos, es que ninguna especie va a normalizar lo que son los plásticos en su ambiente. Ellos lo confunden con alimento, consideran que es cualquier cosa, menos van a poder identificar que es un plástico y eso genera, como vimos en la clase anterior, muchísimas muertes. Y todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos no es algo que simplemente sea un componente aislado. Resulta que desde cualquiera de nuestras profesiones tenemos que aprender a ver o identificar las cosas como un todo. Cualquier tema que estés asociado no lo puedes ver como una isla, como algo aparte. Todo se integra de una manera u otra. Entonces vamos a entrar, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Resulta que son como unas metas, Naciones Unidas trabajan en eso y busca alinear a diferentes países bajo estas políticas. Si logramos ver lo que nos aparece en pantalla, la mayoría de estos objetivos los podemos alinear de una forma u otra con lo que es la gestión de residuos y esos ODS. El fin de la pobreza, recuerdan el indicador que vimos la clase pasada de cuántos niños mueren en el mundo, pero también cuántos platos se desperdician por año en el mundo. Es un tema que está asociado con gestión de residuos, pero está afectando aspectos sociales, económicos y que apuntan a indicadores como este. Igualmente pasa con el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia, energía asequible, no contaminante. Cada uno de estos ODS, como ustedes los ven en pantalla, se integran y contribuyen, o más bien una adecuada gestión de residuos contribuye, aporte a estos objetivos de desarrollo. Fundamental, estos objetivos de desarrollo sostenible, ya diferentes entidades van alineando varias de sus políticas a esto. Inclusive el actual plan de gobierno está asociado. Entonces, como lo alcanzamos a ver, 1 millón de platos de comida al día se desperdician al año. Entonces estamos hablando que son más de 230 niños. Entonces, des en cuenta que como asociamos la clase pasada, con un solo día de desperdicio podemos alimentar 4 meses estos niños con sus 3 platos. Entonces, es fundamental que identifiquemos y tengamos en cuenta cada una de estas políticas y esta situación que se va a generar. Entonces resulta que está la red de envases y empaques. Resulta que habla de esa responsabilidad extendida al productor. Antiguamente, resulta acontece que cada vez que tú llegabas y comprabas cualquier producto, esa responsabilidad de qué pasaba con ese producto donde terminaba era tu responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿La reciclaste? ¿No la reciclaste? ¿Dónde la estás colocando? Y obviamente sigue siéndola porque considero que la responsabilidad tiene que ser compartida, tanto del productor como del consumidor. Pero resulta que hay una norma que le dice, venga, productor, usted no se haga el desentendido, tiene que estar involucrado de alguna manera referente a tus envases y tus empaques. ¿Esto qué significa? Que ya tienen que buscar diferentes herramientas como es el ecodiseño, que es buscar esos diseños que sean amigables con el ambiente. Adicionalmente, ¿qué acciones tú estás desarrollando para que se den el reciclaje? ¿Cómo estás dándole un valor a los envases? Y todo esto se asocia, venga, usted cómo se está integrando de una manera u otra con la economía circular para que las personas se motiven a reintegrarlo también a esa cadena productiva, qué tipo de plástico estás usando, qué estás haciendo en pro de esa responsabilidad que tienes para que los residuos no sean tan voluminosos y obviamente pues tampoco tan contaminantes. Entonces empiezan una serie de planes post-consumo que llegan y dicen, venga, tienes que cumplir con los retos, tienes que hacer este plan consumo y venga, muestre qué estrategias usted está desarrollando para la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de todo lo que ocurre en tu cadena productiva, inclusive tu producto. Entonces, ¿qué tipo de estrategias esto asocian? Venga, estamos devolviendo envases, tenemos alianza con recicladores, estoy optimizando, cambié el material. Son diferentes de las alternativas que podemos desarrollar. Y aquí tenemos un ejemplo de esto.
La naturaleza nos ha dado mucho. Lo natural es devolvérselo. Cuídala devolviendo tus botellas vacías. Y empieza a ser parte de este ciclo. Lo natural es devolverla. Entonces aquí podemos ver cómo La propagandas como estas, inclusive, no sé si de pronto alguno haya visto, se haya enterado de la campaña que, por ejemplo, hizo Bavaria hace como 1 año y medio, 2 años, y era, venga, las personas que vayan y hagan una actividad de recolección de botellas, pero no es de las que tuvieras en tu casa, en la tienda, algo así, que empezara a hacer recolección de estas y la llevara a quien más lo hicieran, le daban 1 año de cerveza gratis. Entonces son actividades que pueden incentivar. Algo que es fundamental, es muy claro o es importante entrar a diferenciar los conceptos como lo que es la economía circular, la responsabilidad corporativa y lo que es la normatividad ambiental. ¿A qué voy con eso? Muchas veces en el marco del desarrollo de algún permiso, un trámite con la autoridad ambiental, resulta que te pueden colocar una serie de actividades que son de obligatorio cumplimiento, las cuales se pueden ver asociadas con temas de sostenibilidad. Esta sostenibilidad no me la puedes tomar como una responsabilidad ambiental corporativa o como una acción verde de la empresa en la que tú estás, dado que es de obligatorio cumplimiento. Muchos se apropian de esa bandera y llegan y dicen, no, sí, soy súper responsable porque hice esta actividad, pero si esa actividad realmente no la hiciste en el marco de una responsabilidad ambiental corporativa o en el marco de realmente querer apoyar el ambiente, realmente, sino en el marco de una normatividad, no aplica. Entonces, es importante diferenciar. Bueno, una de las actividades que teníamos era ver la película El precio de la verdad. Espero en verdad que se hayan tomado el tiempo para verla. Estas son algunas de las películas que ayudan a tener una óptica, una visión de la importancia de la gestión de residuos y la responsabilidad y las consecuencias que trae el no hacerlo. Entonces, en este caso, la actividad que teníamos era con El precio de la verdad. Las otras se las dejo y de verdad se las recomiendo. Entonces, El precio de la verdad, aquí vamos a ver un breve video para los que pronto no lo hayan visto, para que se hagan una visión muy clara de lo que había detrás de él. Este hombre se enfrentó solo contra una de las empresas más grandes de su época debido a que ésta estaba causando al pueblo deformaciones, enfermedades, tumores y cáncer a causa de su producto estrella, el teflón. La lucha que nuestro protagonista enfrentó lo llevó al límite físico y psicológico, llegando al punto de perder amigos y hasta familia, todo por intentar hacer justicia, la cual puede que hasta el día de hoy no haya llegado. Robert Bilott es un abogado defensor corporativo que se dedica especialmente al campo medioambiental. Recientemente, y gracias a su alto grado de pasión a la hora de trabajar, lo han nombrado como socio en el prestigioso despacho de abogados Taft, Stettinius & Hollister. No obstante, su primera reunión se ve interrumpida por un hombre llamado Wilbur que asegura conocerlo. Este desconocido trae una caja llena de información y supuestas pruebas en video sobre un vertedero de químicos ilegal en el arroyo al lado de su hogar, situación que ha estado causándole a sus vacas tumores, deformaciones, enrojecimientos de dientes y por último la muerte de casi todo su ganado. El granjero está desesperado por su ayuda, pero Rob tiene prisa por volver a la junta de socios. Sin embargo, cuando intenta retirarse, Wilbur menciona conocer a la abuela de Rob, lo que llama su atención por un momento, pero aún así reitera amablemente que él representa las grandes corporaciones químicas, por lo que ayuda a darse un tiro en el pie. Wilbur le suplica ayuda, pero Rob solo le desea buena suerte. Por alguna razón, la mente de Rob se ve atormentada con esta visita, ya que le trae recuerdos de su infancia y los veranos que pasaba junto a su familia. Pensamientos que presenta incluso cuando llega a su casa con su esposa Sara y su bebé. No se puede sacar de la cabeza por qué su abuela enviaría a alguien desconocido hasta su trabajo. Y a la mañana siguiente decide buscar respuestas. Pero sin saberlo, aquí está a punto de abrir una puerta que desearía nunca haber abierto, ya que le traerá consecuencias y problemas con gente muy peligrosa que lo llevarán al límite. Su abuela vive en Parkersburg, un pequeño poblado ubicado a las afueras de Virginia, donde los niños suelen andar en bicicleta, todos se conocen entre sí y mantienen una comunidad muy unida. Una vez que llega a la casa de la señora, esta acepta que fue ella quien envió a Wilbur a la firma, no sin antes mostrarle un álbum de fotos de cuando él era niño en la granja de la familia Tennant, con tal de hacer que se involucre. A continuación, Rob visita al granjero, quien enfurecido le explica la horrorosa situación que lo atormenta. Pone sobre la mesa diferentes partes de sus vacas que él mismo diseccionó, como pruebas de que algo malo le pasa a la abuela
agua del arroyo. Las partes de los animales se ven alteradas. Hay pezuñas torcidas, dientes negros y hasta un enorme tumor. El recorrido termina en el arroyo, donde por alguna extraña razón también hay piedras que se blanquean. Wilbur asegura que es por los químicos que se vierten allí. Rob pregunta sobre su ganado, esperando encontrar algunas vacas, pero lo que ve es realmente devastador. Ante ellos se ve una gran cantidad de montículos donde el granjero tuvo que enterrarlas a medida que éstas iban falleciendo. Este hombre ya ha perdido a casi 200 vacas debido a que se han ido envenenando por tomar el agua del arroyo donde solían refrescarse. Las pocas que han sobrevivido se han vuelto agresivas e intentan atacarlo. El vertedero que se encuentra cerca de su hogar pertenece a la empresa DuPont. Esto lo sabe ya que su hermano trabajó ahí y hasta les vendió sus tierras cuando enfermó. Robert indaga más en la historia, pregunta si ya llamó a las autoridades. El granjero le comenta que hasta Protección Ambiental los visitó, hicieron un informe y nunca más volvieron. Rob, al ver la desesperación en los ojos de Wilbur, finalmente decide involucrarse sin saber el infierno que esta gran compañía multimillonaria está por desatar. Gracias a ser un abogado corporativo, está rodeado de personas con gran renombre en el ámbito de la ciencia, por lo que asiste a una convención en la que destaca un discurso de Phil, el consejero legal de DuPont. En esta charla dice estar orgulloso por crear químicos que mejoran la calidad de vida de las personas. Esa compañía es real, pero si no la conoces te platico un poco más sobre ella. DuPont es una empresa multinacional dedicada fundamentalmente a varias ramas industriales de la química. En sus comienzos esta empresa solo se dedicaba a desarrollar armamento y pólvora para el ejército. No obstante, uno de sus especialistas descubre el teflón y a partir de ese momento comienzan a vender desde sartenes hasta utensilios de cocina más resistentes que los convencionales. Esto los hace ganar miles de millones de dólares en poco tiempo, por lo que invierten aún más y se expanden a todas partes del mundo. Rob ya conoce a Phil, por lo que se acerca para preguntar si tiene algo de información sobre los extraños sucesos en la granja de Wilbur. El consejo hace memoria y lo recuerda, así que le da una copia de los informes que DuPont hizo sobre el caso. Rob regresa con el granjero y el informe, pero Wilbur enfurece cuando lee en el informe que DuPont afirma que la muerte de sus vacas es por una mala alimentación, o sea, que la empresa dijo que el granjero tenía toda la culpa. En eso, una vaca se vuelve agresiva y los está por atacar, pero el granjero acaba con su sufrimiento. De regreso a casa, ve que todo el pueblo está tapizado con el logo de la empresa, ya que la mayoría de la gente ahí trabaja para la misma. En la noche se toma el trabajo de ver todos los videos que le proporcionó Wilbur los días anteriores. Videos de las malformaciones y los pobres animales llenos de dolor. Y es aquí donde sus sospechas comienzan a tener sentido. Ahora Rob quiere representar legalmente al granjero, pero antes debe convencer a su jefe y amigo Tom, ya que recordemos que la firma solo representa a grandes corporaciones. Después de mostrar todas las pruebas en su poder, logra que Wilbur sea aceptado como cliente con una gran consideración. Los honorarios serán los más bajos. Por el momento, si bien iniciará sus acciones legales contra la empresa DuPont, Rob cree firmemente que este problema por verter químicos en el arroyo es debido a algunos trabajadores descuidados y que en realidad la empresa no lo sabe. A pesar de estar demandando a la compañía, Rob mantiene una relación cordial con Phil que demuestra no tener nada que esconder, por lo que le comparte toda la información relacionada al vertedero. Tras un año de espera, finalmente llegan los documentos y de inmediato inicia una investigación. A partir de este momento podemos observar cómo Rob le da más importancia al caso que a cualquier otra cosa, incluso que a su familia, debido a que está determinado a encontrar la verdad, cueste lo que cueste. La investigación se vuelve interesante cuando un compuesto químico llamado PFOA aparece por todos lados. A pesar de buscar en internet, no encuentra nada al respecto, lo que le parece muy sospechoso. Con la ventaja de pertenecer a un despacho de abogados especializado en demandas de este estilo, Rob acude a su compañero Kim y le menciona lo que ha descubierto hasta el momento. Entre los papeles enviados por la empresa se encuentran que fueron comprados una gran cantidad de bidones. Bueno, yo les voy a compartir esto. Asumo que todos vieron la película. ¿Qué es lo más complicado de esto? Esta es una historia basada en hechos reales. No es ficción, no es un ataque en la industria, es algo que pasó en la vida real. El PFOA, del cual en ese momento no encontraba información, es un tóxico que es de naturaleza orgánica, pero persistente. Al ser orgánico persistente significa que puede ser bioacumulable, biomagnificable, va a durar muchísimo tiempo antes de biodegradarse. En muchísimo tiempo estamos hablando de años. Hace parte de las familias de las PFAS. ¿Qué significa? Tiene unos enlaces que le dan una resistencia química y térmica bastante alta. Va a ser un contaminante que es persistente. Yo les mencioné ahorita, son bioacumulables y biomagnificables. El término bioacumulable significa que el organismo es capaz de absorberlo y almacenarlo, pero la va a almacenar muchísimo tiempo.
no la va a lograr metabolizar y expulsar rápidamente, sino que va a ir acumulando. Adicionalmente, podemos pasarla generación tras generación, lo cual puede generar con el tiempo mutaciones, entre otros. Y que sean biomagnificables significa lo que les explicaba, va a pasar de un organismo a otro. Estas dos características aumentan, digamos, su riesgo y muestran esa afectación física que puede haber generación tras generación. Pero adicionalmente a las personas que lo van consumiendo pueden asociarse enfermedades, como dice la película, y adicionalmente cáncer testicular, cáncer renal, colitis ulcerativa, enfermedades tiroideas, niveles elevados de colesterol, toxicidad neuroconductual. Ahí ya estamos hablando de que hay personas que pueden presentar acciones que pueden asociarse con trastornos o algún tipo de dificultad de aprendizaje o un TDA, y realmente lo que hay es que tiene una toxicidad, no es un patrón de naturaleza psiquiátrica, sino que despertó a raíz del consumo de esto. Es genotóxico, puede generar que haya bajo crecimiento y bajo peso en los bebés. Además, puede representar lo que es una toxicidad reproductiva y una reducción de la respuesta inmunológica a las vacunas. Complejo. El 99.7% de estadounidenses se consideran que lo tienen, según varios estudios. Ha sido reemplazado por el Gen X. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahorita les hablo del Gen X porque fue como, no sabemos si nos fuimos de Guatemala a Guatepeor o si es menos tóxico. Lo que pasa es que pasa lo mismo que pasó hace muchísimos años con el PFOA, y es que ocurre que no habían estudios. Y cuando empezaron a darse los patrones, como ustedes vieron en la película, muchos resultados de laboratorio, muchas pruebas se mantenían ocultas. Pasa lo mismo con el Gen X. Está en estudios y ya empezó a haber una alerta de qué tan malo es. Pero volvamos otra vez al PFOA. ¿Qué productos contienen este elemento que es tóxico? Utensilios de cocina antiadherentes. Casi todos tenemos en la casa una olla, un sartén antiadherente, porque realmente es uno de los productos más comerciales, adicionalmente por costo, por accesibilidad en el mercado. Sabemos que las mejores ollas son o de acero inoxidable o en roca, pero los costos suelen ser muy altos. Entonces, nos estamos exponiendo a este tipo de productos. Sumado a esto, ¿qué? La ropa impermeable, diferentes envases de alimentos que vienen con papel plastificados, elementos que se usan para microondas, alfombras, tapicería, espumas contra incendios, este es el que más a hoy es más común. Cosméticos que manejan emulsionantes y que mejoran la textura, pinturas, insecticida, productos de limpieza con propiedades repelentes o resistentes químicos. Entonces, ahí entra un factor que es vital para entrar a mirar y analizar. Bueno, estos son unos artículos que yo les recomiendo, que es importante, que tienen que ver con la valoración, diferentes tipos de valoración económica que se puede generar en los diferentes residuos. Entonces vamos a ver este corto video para continuar.
Entonces, listo. Ahora vamos a hablar de los residuos. Entonces resulta que para nosotros poder realizar una adecuada gestión de residuos, lo primero es que tenemos que saber de residuos sólidos. No vamos a tener idea de cómo clasificarlos, cómo procesarlos, si no conocemos como su naturaleza o el tipo de residuos al que estamos. Entonces, en el documento que yo les pedía evaluar, que es la guía de residuos sólidos de 2022 del municipio, ahí se puede evidenciar claramente, chicos, que los residuos sólidos básicamente nos vamos a ir hacia dos líneas. Estamos hablando de los que pueden ser generados en los hogares de Colombia. No vamos en este momento a incursionar en peligrosos o algún tipo diferente. No, vamos a hablar en los hogares en este momento. Entonces, tengo una serie de residuos que son de naturaleza orgánica y esos que son orgánicos normalmente me los voy a encontrar, me los voy a llevar a tres tipos. El primero son aquellos que son aprovechables. ¿Cuáles son aprovechables? El cartón y el papel, los metales, el plástico, el vidrio, la madera y el textil. Pero no solamente porque sean de este tipo de material, yo puedo decir, sí, siempre son aprovechables, no. Tiene que tener una serie de características y uno de ellos es que ese aprovechamiento se debe dar desde la fuente, desde es original. Y adicionalmente, eso que puedo aprovechar, ese cartón, ese papel, ese metal, ese plástico, ese vidrio, esa madera o ese textil, hablamos de textiles, debe estar limpio. ¿Qué ocurre si yo introduzco en esta separación, en esta caneca, utensilios que estén sucios? Pues contamino el resto, los ensucio y ya hago que cambie varias de sus propiedades y que de pronto ya no pueda hacer este proceso de aprovechamiento. Tengo otro tipo de residuo que son los no aprovechables. Estos que no son aprovechables, resulta acontece que son los que deben ir hacia un centro de disposición final, que en nuestro caso para Colombia lo llamamos los rellenos sanitarios. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en otros países hay residuos que sencillamente ya no se van a un relleno sanitario, porque todo le dan algún tipo de aprovechamiento o transformación para que no tengan que ir a un centro de disposición como estos. Y tenemos los orgánicos. Los orgánicos son estos que se pueden descomponer. Generalmente los conocemos como esos residuos de la comida, de que nos quedó, nos sobró, las cáscaras de las frutas, los residuos de poda. Esos son principalmente nuestros residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos son realmente una herramienta para generar una materia prima que puede enriquecer y generar y aprovechar otras actividades económicas. Estos pueden sufrir un proceso de transformación que es clave. Hay unas muy sencillas y otras que son un poco más complejas que en el curso de Residuos 2 vamos a entrar a ver. Pero estos orgánicos realmente son oro. Y algo muy importante, dependiendo de la ciudad, resulta, y de la cotidianidad, de ese ritmo de vida, como mencionamos, va a ser el porcentaje que generamos, pero los orgánicos son el mayor porcentaje de la composición de nuestros residuos. Eso significa que pueden estar entre un 50 y un 70% de los residuos de nuestro hogar bajo la naturaleza de orgánico. Más o menos entre un 20, 23 hasta un 27% podemos tener los residuos aprovechables. Entonces, si analizamos estos valores, nos damos cuenta que lo que debería llegar a nuestros rellenos sanitarios son una minoría, porque es muy poco lo que realmente no es aprovechable. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Adicionalmente, vamos a encontrar y a veces vamos a generar en nuestros hogares esos residuos sólidos que tienen algún tipo de gestión diferenciada. ¿Por qué tienen una gestión diferenciada? Porque son productos que tienen algún tipo de elemento que puede
tener contaminación para el ambiente, por tanto tienen o están amarrados a algún tipo de programa que tiene un plan postconsumo. Entonces, por ejemplo, las bombillas fluorescentes, tenemos los envases de plaguicidas que fueron usados y que ya usaste el producto, te queda el envase, las baterías de plomo ácido, llantas usadas, pilas usadas, medicamentos vencidos, entre otros como por ejemplo los computadores, los celulares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos elementos? Si ustedes se han dado cuenta, en muchas partes, por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado o inclusive en algunos edificios, en algunas partes ponen algunos centros de disposición para colocar algunos de estos productos. Recolectan lo que son las pilas, las bombillas y hay otros de estos materiales que inclusive a través de un emprendimiento sí ha empezado a hacer algún tipo de gestión para transformarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de las llantas. Ya hay personas que en medio de su emprendimiento recogen estas llantas usadas y hacen bolsos. Yo tengo un bolso que me encanta, que es hecho, es por esta marca, y ellos lo que hacen es que hacen bolsos, en este caso es el porro de mi portátil, y uno aprovecha y contribuye al medio ambiente al estar alineado con este tipo de productos. Hay otras personas que con las llantas hacen juegos infantiles, hay una serie de actividad y lo mismo pasa con los otros productos. Entonces, existen diferentes tipos de residuos a nivel urbano, ordinarios y de gestión diferenciada. Entonces, ahí ya lo tenemos clarísimo. Sabemos que la mayor parte de estos son de naturaleza orgánica. Es algo que está identificado, lo dice la normatividad, lo dicen los diferentes estudios, lo dice el COMPES 3874. Lo tenemos clarísimo. Y sabemos que en segundo lugar tenemos esos materiales que tienen un potencial aprovechable. Porfa, se separan limpios, se separan secos, porque es la única forma en que ellos pueden cumplir unas condiciones para ser reincorporados a la cadena productiva. Algo que es muy importante, chicos. Muchas veces decimos, ay, sí, yo voy a guardar la bolsa de leche y no la lavan previo a meterlo al reciclaje. Pueden estar dañando todo el producto que estaba ahí si no estaba totalmente vacía, seca. Aparte de eso, se puede empezar a dar un proceso de descomposición, acorde al almacenamiento, cuánto tiempo esté ahí y las condiciones del mismo. Entonces, es muy, muy, muy importante identificar esto. Adicionalmente, resulta que nosotros en Colombia tenemos un código de colores. En la clase pasada que hicimos esta nos dimos cuenta que los orgánicos los ponemos en los verdes, en los rojos ponemos los peligrosos, en los blancos los aprovechables, y así sucesivamente. Entonces, este código de colores lo que busca es alinear a todo el mundo con un plan de gestión integral. Este plan de gestión integral, al tener un código de colores con base a la normatividad, está buscando alinear a todos a que podamos identificar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Muchas veces las personas dudan o no les queda la suficiente claridad de dónde deben depositar. Adicionalmente, a veces dice, sí, papel, aquí deposita tu papel, tu plástico, pero no identifica y no permite identificar claramente esa condición de que debe estar tanto limpio como seco, afectando de una manera significativa. Dentro de los programas postconsumo, digamos, o de una acción diferenciada, hay otros que tenemos aparte. Esos otros se consideran los RAE y se consideran los RCD. Entonces, ¿qué ocurren con estos que tienen esa aplicación diferenciada? Los RCD tienen que ver con los residuos de construcción y demolición. Estos residuos tienen ya también una normatividad que los rige referente a su manejo, su disposición, pero adicionalmente, por ejemplo, en ciudades aquí como Bogotá, hay algo que es adicional, que llegan y dicen, venga, señor, no solamente se trata
de que me informes cuánto sacaste, que hagas tu respectivo reporte a la Secretaría Distrital, sino que también están buscando que parte de estos sean aprovechados en nuevas obras. ¿En qué los puedes usar? Obviamente lo que representa algo estructural no, porque va a cambiar las propiedades y va a generar un riesgo y disminuir esa resistencia. Pero muchas veces lo usan o para las vías o los pueden usar, por ejemplo, para jardineras o esa parte que está asociada con el urbanismo, donde no va a representar ningún tipo de peligro o daño como tal. Eso es fundamental. Listo. Entonces ya sabemos, tengo mi caneca blanca, son aprovechables, papel, cartón, plástico, metálicos, porfa, no voluminosos, no en condiciones peligrosas, que no hayan almacenado algo que represente un riesgo. Verde, orgánicos, esos son los residuos de comida y jardinería. No deben ir con un plástico, con la servilleta que de pronto sea tipo plástica o de esa que tiene algún tipo de plastificado que eh, es de papel como tal, pero no el biodegradable. No, como es lo que viene la pizza a veces, no, esos no. Y los no aprovechables son aquellos que están acompañados, por ejemplo, ese papel metalizado que a veces usamos, otro tipo de desechos, pues, por ejemplo, de naturaleza doméstica, colillas de cigarrillo, residuos de, como de barrido. Y adicionalmente, eh, el aprovechable que lastimosamente se encuentra contaminado. Entonces, yo les hacía una pregunta a la clase pasada y yo llamo mucho la conciencia de esto. Nosotros somos dolientes supuestamente por el tema del medio ambiente y a veces es muy triste ver de que son una minoría las personas que realmente reciclan o hacen algún tipo de aprovechamiento. Hoy por hoy nosotros tenemos muchísimas alternativas para poderlo hacer, para contribuir y ser responsables realmente como individuos con el medio ambiente. Tenemos también esa recolección diferencial. Entonces, ¿qué pasa con esos residuos que son diferenciables? En demolición y construcción tenemos que adaptarnos a la normatividad que tengamos a nivel local, distrital, y dependiendo del tipo de obra, buscar la forma en que realmente estemos dándole algún tipo de aprovechamiento. Ya en la próxima clase vamos ya a ver esos detalles para que no se me preocupen. Y lo mismo para aquellos que tienen esa función diferencial, como eran las bombillas, las pilas y todo eso. Entonces, fundamental como política de nuestra vida. Tenemos que reducir y reutilizar. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Realmente es fundamental reorganizarnos para darnos cuenta de cuántos residuos estamos generando. No sé si ustedes recuerdan, y voy a hacer como una analogía, en la época que se dio el racionamiento para los que viven en Bogotá, entonces llegaban y decían, no, venga, por favor, revise su consumo, cómo está, si está por encima, entonces eh, corres el riesgo de que te multen, porfa, implementa diferentes acciones para analizar cuánto estás consumiendo, que la poncherita para lavar la loza o el balde en la ducha, o no pongas música mientras te bañas porque normalmente se te prolonga. Es lo mismo. Tenemos que hacer un análisis de qué estamos consumiendo y de qué manera lo estamos consumiendo para buscar la forma de reducir nuestros residuos. Y una vez logramos reducirlos, ver realmente qué podemos reutilizar de eso. Entonces estamos hablando de que hay en las compras, las bolsas que a veces compramos, pues en lo posible no comprar plásticas y realmente buscar estas que no son de un único uso, sino que se pueden llegar a reutilizar. Adicionalmente, pues a veces hablamos de las botellas de plástico que compramos este es para consumir el agua y seguimos, digamos, así dándoles una disposición final. La idea es buscar esa forma en que podamos realmente darles algún tipo de uso para aprovechar. Entonces, ¿cómo vamos a separar? Si vamos a separar, por ejemplo, en la caneca blanca, los papeles.
¿Qué papeles podemos depositar, chicos? Cuadernos, libros, periódicos, documentos de oficina, calendarios, facturas, revistas, directorios telefónicos, aunque aquí en Bogotá veo que ya casi no se usa, en Medellín todavía llegan, folletos, hojas, cartulina, papel, envoltura, limpio. Cartones, esas cajas que son corrugadas, podemos disponerlo. Tubos corrugados, carpetas, paneles, cajas de cartulina, como las del cereal, las de donde viene la crema dental, el Tetra Pak, eh, jugos y leche. Envases. Los envases que podemos depositar ahí son esos que son como para concentrado de animales, donde viene su comidita, bolsas de papel de almacenes, tiendas. Y adicionalmente, ese cartón que es plastificado para alimentos y bebidas, como vasos de café, baldes para crispetas, platos, las cubetas de huevo, papel regalo, pero chicos, en condición de limpieza. No se puede reciclar, por ejemplo, hoy por hoy no se maneja, pero en mi época el papel para el fax, no. Etiquetas adhesivas, no aplica. Papel carbón, papel, el que es encerado, que es así como un poquito grasosito, tampoco, o que tiene parafina. Papel higiénico, tampoco lo depositamos ahí, el papel aluminio, las radiografías, fotos, tampoco aplica. Cuando nosotros reciclamos, realmente estamos contribuyendo a que se minimice ese impacto negativo sobre el ambiente. Y uno de los aportes más grandes es que quitamos presión sobre los rellenos sanitarios. Contribuimos a la actividad económica, por ejemplo, de los recicladores, y ayudamos a que este ciclo de vida no se vea interrumpido, sino que vuelve, ingrese, generando un ahorro de energía, de agua y obviamente contribuyendo a la economía. Aprovechando que tanto que el papel y el cartón son 100% aprovechables. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es el plástico. Con el plástico resulta que es complejo porque tenemos varios tipos de plástico. No tenemos solo un tipo de plástico que podamos decir, sí, todos los plásticos son totalmente aprovechables. No, lastimosamente no lo es. Tenemos diferentes tipos de botellas, de envases, que realmente afectan eh, nuestro medio ambiente. Sin embargo, es fundamental separarlas por bolsa y color. En la próxima clase vamos a ver un poquito de qué significa el logo y el símbolo de cada uno de estos plásticos para poder identificar la afectación que estos pueden generar sobre el medio ambiente. Cuando nosotros reciclamos o sacamos estos plásticos que llegaron a nuestros hogares de alguna manera por las compras que hicimos, ya sean porque son botellas, envases, bolsas, cosméticos, canastas o tarjetas plásticas que están llegando, la idea es que lo que estamos haciendo realmente es protegiendo nuestros recursos como el agua, la energía, el petróleo, que sabemos que es un recurso que no es renovable, y adicionalmente estamos contribuyendo a que se dé una reducción de esa contaminación marina. Recordemos, por favor, ese video de esos pobres animalitos confundiendo esta vida marina, confundiendo cada uno de estos residuos con alimento. Ahora vamos a hablar un poquito del vidrio. Resulta que el vidrio, igualmente, si quedó con algo de contenido, se debe vaciar en su totalidad. Ese sí no es necesario lavarlo, pero sí debe estar vaciado en su totalidad. Los embalajes donde estos vienen, si no es reciclar. Fundamental, resulta que el vidrio puede generar heridas a los recicladores. Entonces es importante que
para evitar algún tipo de lesión, de daño, se separa en una cajita de cartón bien selladita y marcadita que diga vidrio, que preferiblemente no esté cortado o en mal estado. Entonces, los envases de vidrio blanco, verde, ámbar, azul, que provienen generalmente como algún tipo de producto, entre ellos como son aceite, van en mi recipiente blanco, igualmente que la cristalería o diferentes frascos. ¿Cuáles me siguen cumpliendo como esa de acción diferenciada? Por favor, son de gestión diferenciada, no los puedo meter en mi recipiente blanco. Los frascos de vidrio de medicamentos, ok, pilas, y más si contiene medicamentos, vidrios de espejo, lámparas, restos de lámparas, tubos fluorescentes, vasos de cerámica, ese tipo de vidrio, como el de platos, vajillas, cristales, faros, no pueden ir en mi recipiente blanco, porque realmente genera algún tipo de daño. En el caso de los metales, resulta que los metales que nosotros podemos dar algún tipo de aprovechamiento tienen que estar limpios y secos. No pueden contener ningún tipo de grasa, no pueden contener líquidos para que realmente sí se pueda aprovechar. Tampoco debe tener ningún tipo de impureza o estar contaminado, por ejemplo, con pintura, corrosivos, revestimientos de algún tipo, tacos de madera presionados, por ejemplo, a veces con pernos. No se puede. Cuando ya tiene algún tipo de impureza, ya este no lo puedo incluir para esta gestión diferenciada. Es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, los metales que por volumen, potencial, peligrosidad eh, o cualquier característica que represente algún tipo de riesgo, debe ir es con gestores especializados. No los puedo incluir en mis recipientes de color blanco. Entonces, ¿qué sí puedo incluir? El aluminio, esas latas de cerveza, ollas, papel, desechables, bandejas, perfilerías, pero chicos, limpio, no contaminado y seco. Mesones, platos, ollas, cobre, tanto el amarillo, el rojo o el recauchutado, perdón, también. Estaño, níquel, bronce, plata, también. El antimonio, también. Chatarra feroz, también. Pero porfa, no partes de asbestos, cajas fuertes, material radiológico, radioactivo. O como yo les mencionaba, aquellos que son de manejo especial. ¿Cuáles? Los mencionamos un poquito. Pilas, baterías, electrónicos, chatarra con productos químicos, residuos de demolición y construcción, o todo lo que tenga algún tipo de químico. No lo podemos hacer. Y ahí entramos al tema también del orgánico. Lo orgánico es todo aquello, todo aquello que yo puedo aprovechar porque puedo realizar un compost, se puede biodegradar y que debe estar correctamente separado. Fundamental. Ahí es cuando a veces se nos vuelve un problema, porque resulta que a veces se almacena, no se tapa, y por ser orgánico va a empezar cualquier proceso de descomposición que me puede traer o llamar a muchos vectores. Por eso es indispensable que este tipo de productos, pese a que al tener la, digamos, la actividad de estar separados y estar contribuyendo, podemos estar generando es un problema muy grande. ¿Qué tenemos ahí? Todos esos residuos de comida, crudos, por ejemplo, frutas, verduras en general, las cáscaras, las verduras, restos de hortalizas, los residuos de preparación de jugos en especial, pero también pueden ir los residuos de cocina que han pasado ya por algún proceso de cocción. Entonces, por ejemplo, estos también los puedo aprovechar. Entonces, que sobró esto, aquello, se dañó, lo podemos. Todo esto es orgánico. Normalmente en nuestros hogares no tenemos como esa
selección, no los separamos. A veces simplemente los almacenamos de alguna manera o simplemente los mezclamos con ordinario. Es fundamental de que estos busquemos la forma de hacer algún tipo de aprovechamiento. Cáscaras de huevos, sueros, lácteos, cauchos de café. ¿Listo? Cortes de césped y poda de árboles. Estos también entran a ser parte de estos orgánicos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque con estos también yo puedo hacer compost, inclusive me ayudan muchísimo. Por ejemplo, cuando uno realiza algún tipo de pacas digestoras, esto lo vamos a ver un poco más a profundidad en el siguiente nivel. Este tipo de material nos ayuda para hacer las camas y proteger un poquito de la llegada de vectores. Porfa, en algunas ciudades hay una ruta de recolección o hay empresas que prestan el servicio, ofrecen estos servicios para contribuir a que las personas se hagan esta separación. Y tengo varios que indiscutiblemente no los puedo aprovechar por más que yo quiera, que es más complicado, que son esos residuos que realmente, pese a que pueden llegar a ser orgánicos, tengo que incluirlos en esos que son ordinarios no aprovechables, debido a que tienen algún tipo de contaminación. Entonces, por ejemplo, cigarrillos, papel higiénico, los pañales realmente para nosotros se nos vuelven un problema bastante grande, son totalmente ordinarios, los tampones. Entonces, estos tienen que estar separados sencillamente, e entregarlos en la ruta de recolección acorde a lo que manejamos aquí en Colombia, como lo hacemos aquí en Colombia. eh, para que vaya a una disposición final. Entonces, todos esos productos que son de higiene íntima, papel absorbente usado, pañales, elementos sanitarios, papel parafinado, papel plastificado, papel carbón, o que esté contaminado con grasas, metales o residuos del barrido ordinario, son todos aquellos que no podemos darle ningún tipo de aprovechamiento. Pero entremos a un tema especial tan chévere como lo que son las llantas. Esta cuenta con programas hoy por hoy de postconsumo. En algunos casos, ese reencauche de esa llanta permite que se les dé algún tipo de aprovechamiento. Igualmente, hay varias industrias que ya buscan esa transformación para cambiarlos. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, en este caso, para la participación, me manden un correo y me digan qué tipo de productos ustedes han visto que tienen un plan especializado postconsumo y que es transformado. Entonces, yo ahorita les di el ejemplo de las llantas con el bolso. Muchas veces simplemente las reencauchan, otras partes hacen, no sé, materos, lo usan inclusive como decoración. Busquen ese tipo que no sean alguno de esos ejemplos y me los comparten como para cumplir, digamos, con la actividad. Medicamentos vencidos. Los medicamentos vencidos no los debemos simplemente disponer de manera ordinaria. Esto se debe reunir y la idea es que deben, digamos, entregar para un programa post-consumo, porque deben ser destruidos por seguridad. Inclusive esto ha generado una problemática grande muchas veces porque hay personas que los recogen, los limpian, les cambian la etiqueta, les cambian inclusive la fecha de vencimiento, los venden. Ha sido muy complicado esa parte. Entonces, esos tienen que ir de una manera diferenciar, entregarlo para un post-consumo, en donde droguerías, en IPS, en instituciones, hospitales, hay contenedores para esto. Lo mismo que pasa, por ejemplo, hay veces con las pilas, o las bombillas que hay lugares para la disposición, lo mismo pasa con los medicamentos. ¿Qué no entregamos para el plan post-consumo? Porfa, una cosa son los medicamentos y otra cosa se entran a hacer lo que son las jeringas, las agujas, las cuchillas, los residuos de gasas, algodones, todo eso que tiene algún tipo de riesgo biológico o infeccioso, que ya tiene, sin embargo, algún tipo de contaminación, no debe estar ahí incluido y no se debe entregar para ese plan post-consumo. Con las pilas,
con las pilas, pues la idea es que se usen para evitar, digamos, esta contaminación, este residuo y disminuir ese consumo que nosotros hacemos, es que esas pilas deben ser de larga duración o buscar preferiblemente de las que son de múltiples usos, que son recargables, para evitar generar residuos constantemente. La disposición de estas es su plan post-consumo normalmente, como lo mencioné ya, es decir, las que tienen normalmente más puntos para su disposición, donde uno entrega sus pilas usadas. Entonces, que es importante verificar que sí sean sitios seguros para poner estas pilas. Se deben poner como, no meter, evitar meter la bolsita, no normalmente mete, sino solo ingresar al contenedor estas pilas. También se puede incluir en esto lo que son las pilas de los portátiles, por ejemplo. Porfa, jamás mezclarlos con residuos aprovechables. Y muchísimo menos llevarlos a un sitio para quema o enterramiento porque realmente estamos generando una problemática mayor y una contaminación muy grande. Las pilas que son, por ejemplo, bueno, las recargables y la verdad también las no recargables son normalmente alcalinas, de zinc de carbón o las pilas para, por ejemplo, las calculadoras, los relojes, las recargables para cables, todas estas, inclusive esas pilas de portátiles, todas estas las podemos llevar y entregar. A nivel de computadores y periféricos, también hay en algunas partes donde dicen, coloque aquí su computador viejo. Inclusive en estos días vi en Alcatrones que si tú llevas tu computador viejo, te lo recibían y te dan un bono para que compraras uno nuevo, porque es una forma de mostrar esa responsabilidad post-consumo. Sin embargo, hay varias fundaciones que han empezado a trabajar también en pro de esto y lo que hacen es que te dan un certificado, obviamente, de donación por lo que hiciste y ellos los arreglan. Arreglan estos computadores y los venden a precio supremamente asequible para personas que tengan dificultades de comprar, pero con los recursos que recoge la fundación, apoya el propósito en algunos casos de niños de la calle. Hay muchísimas misionalidades de estas fundaciones, pero hay varias que ya lo que hacen es esa recuperación para evitar que se generen estos residuos en los cuales se les pueda dar un uso adecuado. Mm, bueno, referente, ¿qué podemos entregar? O fue hace parte como de este paquetico, de este tipo, esos computadores portátiles, todas las gamas, todas las iPad, los computadores de escritorio, las impresoras, periféricos, como lo mencionábamos, que son todos esos accesorios que a veces tenemos para complementar. Entonces tenemos los escáneres, los parlantes, las cámaras web, los discos duros externos, escritura y cargadores, los modems, rutadores, las memorias, todo esto lo podemos utilizar para eso. Si ya entramos al tema de las bombillas fluorescentes usadas, estas bombillas resulta que algunas se pueden reparar, que es fundamental, evitan que se rompan. Porque cuando se rompen, digamos que estas tienen por dentro algunas sustancias que se consideran peligrosas y ya estamos entrando como en otro tipo de problemática. Entonces, la idea es depositarlas en contenedores que sean apropiadas en ubicar esos puntos donde se les puede dar este tipo de disposición. Inclusive hay empresas o fabricantes que dan una línea de contacto para el momento y te dicen, ve, puedes hacer esto y esto y llevar. ¿Qué podemos encontrar en varias de estas bombillas? Podemos encontrar sodio, mercurio, halogenuro metálico, mm, que realmente son contaminantes y por eso es importante que, por ejemplo, si se les rompe una bombilla, no la metan con sus residuos ordinarios. Recuerden que estos residuos van para un relleno y se puede dar un tipo de contaminación, sobre todo por los componentes de los mismos. El aceite de cocina. Mira que el aceite de cocina, inclusive el aceite que a veces trae el atún, las latas,
es bien importante darle un manejo diferencial. Resulta que normalmente llegan muchas personas. Llegan y dicen, no, pero ¿yo qué hago? Yo lo mando por el grifo, yo. No. Lo importante es que, por ejemplo, usaste un aceite de cocina, déjalo enfriar. Una vez de que lo hayas dejado enfriar, la idea es que lo puedas colar para quitar esos residuos que son grandecitos y empieces a almacenarlo dentro de una botella plástica. Cuando esta botella esté plástica, lo puedes llevar a diferentes puntos de recolección. Esta información la puedes obtener, digamos, de la empresa encargada de la recolección de residuos, de dónde son esos puntos de almacenamiento para ellos o con la autoridad ambiental para poderlo entrar. ¿Para qué? Para que esos aceites usados, incluyendo los de motor, todo esto, de los fritos, del atún, no generen algún tipo de inconvenientes. Porque, ¿qué ocurre? Si yo llego y lo boto por mi cañería, por la lavaplatos tradicional, resulta que esto genera una contaminación. Y esta contaminación termina afectando el suelo y posteriormente que me afecta el suelo, empiezo a tener otro tipo de dificultades. Ay, se me cerró, qué pena con ustedes. Les voy a compartir aquí nuevamente, aquí la presentación. Un segundito, aquí para que podamos ver. Entonces aquí vamos a entrar ya a un tema que es bien importante. Un segundito que empiece a compartir esto. Entonces, ya que sabemos un poco de nuestros residuos, vamos a ver que hay una serie de variables que inciden en la generación. Entonces, vamos a entrar para la siguiente clase a hablar de todas estas variables y esos impactos que se me generan en los residuos y cómo vamos a diferenciar lo que es la caracterización de esa composición. Entonces, ya sabemos los tipos de residuos. Ya sabemos que principalmente voy a tener orgánicos. Ya sabemos de que este tipo de residuos que nosotros tengo, según la resolución 2184, sé que voy a introducir en blancos, en verde, en negro, en rojo y en algunos casos hay personas que usan una amarilla para los de uso diferenciado. Ya sabemos cómo están clasificados y ya sabemos la importancia del reciclaje. Ya sabemos que el reciclaje va a aportar a la economía, va a aportar al medio ambiente y sobre todo va a permitir que se dé un aprovechamiento y nos estamos alineando con todo lo que es la sostenibilidad y todo lo que representa la economía circular. Y como actividad, pero no la vamos a elaborar así, sino más sencilla, como lo mencioné, como participación, vamos a pensar en un material o producto que pueda reintegrarse y ser aprovechado, como por ejemplo el tema de las llantas. Entonces simplemente me van a colocar como que actividad, me mandan un email indicándome, profe, yo pensaría que el producto puede ser este y por tal razón. Entonces, bueno chicos, un abrazo muy grande. Nos vemos en la siguiente clase, en la cual vamos a ver pues como los diferentes tipos de plástico, los temas mencionados. Voy a compartirles un material para que les dé lectura y podemos conversar un poquito más de lo que hablamos de la película El precio de la verdad y lo complicado que pronto puede ser hoy por hoy ese tema del gen X y todos estos adherentes, pero sobre todo esa conducta que se genera, digamos, en ese tema de las industrias o el desconocimiento más bien que a veces podemos tener a nivel de residuos y las consecuencias sobre esa contaminación años después, que es algo que la verdad se viene dando año tras año en nuestra historia. Un abrazo muy grande y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias por la comprensión referente pues como a la situación que representa la universidad por estos 50 años. Cualquier inquietud, porfa, que tengan con los trabajos, no duden en contactarme. Les pido, porfa, que sea en horario de oficina
si lo van a hacer a través de mi número. De lo contrario, por correo electrónico, de 2 a 3 días máximo les me va a demorar en responderles. Un abrazo muy grande y que estén muy bien.